Bueno, ¿qué tal? Hola, soy Alex y aquí estoy con una nueva clase y digamos la primera clase para aprender a manejar uno de los sintetizadores más infravalorados del momento y desde hace bastante tiempo. Hoy día la mayoría de la gente pues utiliza Silence, utiliza Massive, utiliza todo ese tipo de software, ¿no? Que son pues los que más abundan en internet quizás. Y hay otro tipo de herramientas que son mucho más potentes y sobre todo dan un tipo de sonido distinto y mucho más profesional, ¿vale? Y es a lo que le vamos a echar mano en esta clase. El nombre del sintetizador es Zebra y es un sintetizador quizá de los más complicados y de los más enrevesados que podamos encontrar en este momento en el mercado. Sin embargo, al ser tan complicado también nos permite modelar o moldear nuestro sonido de una forma bastante avanzada y bastante curiosa. En el sentido de que podemos crear sonidos cuyo carácter sea realmente profesional y realmente lleno de armónicos, con bastante potencia, muy centrados, suenan muy bien, no suena para nada digital, para nada metálico, los filtros que tiene son súper chulos y muchas historias dentro del sinte son realmente potentes. Sin embargo, lo único que hay que pensar en un principio es que al ser un sinte un tanto distinto, el flujo de audio, la ruta de aprendizaje de ese sintetizador nos va a llevar un poquito de tiempo, pero una vez que lo sepamos manejar, es uno de mis sintes preferidos, uno de mis sintes favoritos y le saco muchísima partida. Es un sinte que te trae muchos presets de fábrica, ¿no? Cuando lo instalas y tal. Sin embargo, son presets que no suelen enseñar realmente el potencial del cacharro en sí. Y esto por un lado es un problema porque no puedes llegar a ver hasta dónde puede llegar el sinte, ¿vale? Pero por otro lado está bien porque así podemos empezar a ver poquito a poco para qué vale cada parte. Yo te recomiendo que le eches un vistacillo a los presets, ¿vale? Pero aún así con las clases iremos viendo hasta dónde podemos llegar. Como te decía, pues es un sinte que nos puede valer para cualquier tipo de estilo de música electrónica, ya sea Progressive House, ya sea Trance, ya sea algo más Electro House o Tech House o sea lo que sea, ¿vale? Es un sinte que lo podemos adaptar a cualquier estilo. Yo lo uso mucho dentro de mi grupo Microid con Sandrita, ¿vale? Lo utilizamos un mogollón y espero que a ti te sirva mucho. Así que nada, estamos aquí dentro de Cubase, ¿vale? Vamos a establecer el tempo de nuestro proyecto en principio a 128. Nos vamos a añadir la pista instrumento y vamos a irnos a UHF Zebra 2 X64. Zebra es un poquito pequeño en pantalla, quizás, ¿vale? Por si no lo sabes, puedes ampliar todo su tamaño, no puedes hacer zoom desde la esquina, como la mayoría de las ventanas de Windows, pero sí que podemos hacer clic derecho aquí arriba y seleccionar distintos tamaños, ¿vale? Lo puedes poner un poquito más grande, lo puedes poner masivo, ¿vale? En plan muchísimos píxeles. Yo no lo voy a hacer porque si no luego es un coñazo tener que volver a colocarlo y tal. Pero vamos, si tienes una pantalla súper grande, pues lo puedes probar, ¿vale? Lo vamos a dejar en normal en principio. Vámonos a patches, ¿vale? Y vamos a bajar y le damos a inicializar. Al darle inicializar, si vamos aquí a síntesis, veremos que ya han pasado unas cuantas cosillas. Y es que cuando inicializamos, él te lo coloca todo así, ¿vale? Lo primero que tenemos que mirar es aquí a la izquierda. Nos ha colocado un oscilador y aquí a la derecha tenemos una envolvente y un LFO. Ya que el sintetizador no lo coloque así, nos da que pensar, en el sentido de que es posible, ¿no?, que aquí a la izquierda nos vaya poniendo todos los generadores de sonido y aquí las modulaciones. Que esto no es verdad al 100%, pero bueno, para que vayas entendiéndolo sí que es así, ¿vale?
La principal diferencia, ya te empiezo a decir, de Zebra con el resto de sintetizadores, y por lo que a mí me gusta bastante, es porque con un solo oscilador podemos crear una textura con un carácter masivo. O sea, un solo oscilador ya nos puede servir para crear un bajo destroy o para crear un lead criminal, ¿vale? Y es porque no es un oscilador en el propio sentido de la palabra, ¿vale? Lo explicaré un poco más fácil. Si vamos, por ejemplo, al silence, en el silence pues tenemos pocas opciones dentro del oscilador. Sí, tenemos volumen, tenemos para darle más voces. Tenemos algunas cosillas, pero dentro de un oscilador de Zebra podemos cambiar tantas historias, ¿vale? Que ya iremos viendo poco a poco, que es total, o sea, consume poquísimos recursos. De hecho, fíjate mi CPU, ¿vale? Que en principio está al 0%, al 1%, una cosa así. Y ya te digo que por mucho que le des caña al Zebra, no, casi no consume nada. Entonces, partiendo de este punto, hemos reinicializado el sintetizador, ¿vale? Ya tenemos, digamos, los parámetros iniciales, que es lo primero que tenemos que observar. Tenemos aquí nuestro oscilador y evidentemente si tenemos una envolvente, esta envolvente estará controlando la amplitud. Vamos a tocar una nota. Vemos que tenemos un volumen muy bajito, está en torno a los menos 14 dB, ¿vale? Así que aquí en Master o en Output podemos recuperar ese volumen, ¿vale? En principio lo voy a dejar un poquito como estaba. Y si esta envolvente cerramos el sostenido, ahí vemos que está controlando la amplitud, ¿vale? Vamos a dejarlo más o menos como estaba. Y vamos a empezar a centrarnos y a mirar el oscilador. ¿Qué es lo que podemos hacer con este oscilador? Este oscilador tiene varias opciones. Las que vemos en principio son Wave, Phase o Pulse Modulation, Vibrato, Detune, Tune, Sincronía. ¿Qué son esas cosas? Bueno, el más fácil quizás es el Vibrato. ¿Vale? Que hace un giro de pitch entre +1 y -1 de semitonos. El parámetro Sync, que no funcionará porque no tenemos otro oscilador en sincronía, ¿vale? Detune, más o menos 50 centésimas de tono, y el parámetro Tune, hasta 48 semitonos hacia arriba, hacia la derecha, o 48 semitonos hacia la izquierda, ¿ok? Luego el parámetro Wave, como verás va, digamos, seleccionando distintas formas de ondas. Esto es un poquito parecido al Massive, ¿vale? En un solo oscilador pues podemos ir haciendo giros, cambios de formas de ondas. Tiene una tabla de ondas, ¿vale? Y en cada porción de esa tabla de ondas hay asignada un tipo de oscilador, ya sea en onda SAW, en onda senoidal, en onda triangular, y al girar el botoncito pues seleccionamos distintas formas de onda. Nosotros vamos a dejarlo en principio en 5, que es donde se pone por defecto, ¿vale? En 5 es la onda SAW, que la onda SAW es, digamos, la que nos puede valer para hacer, yo diría que el 90% de los sonidos que vamos a necesitar para nuestras producciones, para darle un poquito de caña y que suene bastante bien. Esos son los knobs, los botoncitos, ¿vale? Que vienen asignados por defecto. Luego, por ejemplo, aquí si pinchas, te saldrá todo esto. Y es que puedes ir asignando a estos que están como libres, ¿vale? Distintas opciones, pero bueno, eso lo iremos viendo poco a poco. Lo siguiente que vamos a ver es que dentro de oscilador 1, donde tengo el puntero del ratón, abajo pone single, abajo hay unas cosillas y aquí más historias, ¿vale? Como ves, al cambiar todo esto va sonando distinto, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Fíjate que el oscilador está puesto en single, ¿vale?
tenemos distintas opciones. Tenemos single, tenemos dual, tenemos quad y tenemos 11. ¿Qué significa eso? Es fácil, pero bueno, difícil de explicar quizá. Cuando el oscilador está colocado en single, significa que esa forma de onda está saliendo en mono centrada en el campo estéreo, ¿vale? O sea, el concepto de mono y estéreo es súper importante en la música actual. También tenemos conceptos como el mid-side y cosas así que ya iremos viendo. Pero bueno, single es en el centro. Cuando nosotros lo colocamos en dual, salen dos formas de ondas, ¿vale? Dos formas de onda de la misma, serían dos ondas SAW, pero con un pequeño retraso respecto la una respecto a la otra según tú pulsas una nota. Es decir, si pulso, eso ha sonado de una forma y al pulsar la misma nota suena distinta. ¿Ves que cada vez que toco suena distinto? Pues eso simplemente por eso, porque se están disparando dos formas de onda iguales, pero retrasadas un poquito su fase. El principio de la forma de onda está retrasado un poquito. Si luego lo ponemos en quad, son 4 SAW disparándose cada una en un momento. Y si ponemos 11, pues son 11. Y te preguntarás, ¿para qué nos puede servir esto? Piensa que para hacer un sonido potente, un sonido, digamos, se le llama fat, ¿no? El término en inglés, un sonido gordo, que te pegue bien en la frente cuando suene. Es un sonido que tiene muchos armónicos, en el sentido de que son muchas formas de onda interactuando para crear ese sonido. Entonces necesitamos un conjunto de formas de onda haciendo eso, ¿no? Ese impulso sonoro para que consigamos esa potencia que necesitamos. Entonces muchas veces, casi siempre trabajaremos con el modo 11, a no ser que queramos hacer algo un poquito más básico, como por ejemplo un bajo más para funky house o una cosa así bastante más normalita. Vale, ahora lo que vamos a ver, aquí debajo de Phase o Sincronía tenemos oscilador FX y tenemos Mixer. Y el parámetro que nos interesa es este, ¿vale? Que es ancho en el campo estéreo. Fíjate que si yo lo pongo a la izquierda, estás todo sonando justamente en el centro. Pero si yo lo pongo aquí, a la derecha del todo, poco a poco se va abriendo en el campo estéreo y eso nos puede servir para hacer sonidos mucho más potentes también. Ahora quieras que no, como estamos tocando una nota más o menos altita, pues no suena todo lo gordo que podría. Vamos a bajar una octava, 12 semitonos. Y como ves ahí ya va sonando bastante guay. Sin embargo, si ahora echamos un ojo a F12, fíjate que aunque estamos trabajando con 11 osciladores, ¿vale? Nada, nuestro rendimiento está perfecto. ¿Cómo continuamos? Explicándote que dentro del Zebra
no puedes tener un número, digamos, ilimitado de módulos de oscilación, ¿vale? Ahora estamos utilizando el 1. Si haces clic aquí en una celdilla, veremos que tenemos 3 más, ¿vale? En total 4, aunque luego también tenemos 2 módulos de ruido, tenemos filtros, tenemos módulos de FM, filtros comp, moduladores de la forma de onda, de la shape y más cositas por aquí abajo, ¿vale? Vamos nosotros, en este caso, a añadir VCF1, que no es más que un filtro, ¿vale? En principio viene colocado como un filtro LP normal. Ellos le llaman LP excite, de excitación. Tenemos aquí un parámetro drive. ¿Vale? Por ejemplo, comparando con el Silent, ¿vale? Que es quizás el más famosillo hoy día. El Silent tiene 3 tipos de filtro: LP, HP, BP, vamos, paso bajo, paso alto y paso banda. Lo puedes configurar en 24 dB o en 12 dB o en 6, algo así era, no recuerdo en este momento, pero no dejan de ser esos 3 tipos. ¿Por qué me gusta Zebra? Por esto. Fíjate la cantidad de filtros distintos que tiene, ¿vale? Aunque hay algunos, como por ejemplo Decimate, que no es un filtro en sí, sino es un reductor de bits, ¿vale? Que eso en el Silent también lo tenemos, pero dentro del módulo de distorsión. Pero bueno, aquí tenemos muchos distintos para conseguir darle un toque un tanto más profesional a nuestro sonido. Vamos a probar, por ejemplo, Mid Drive. ¿Ves cómo suena? Si yo lo cambio a excite, ¿ves que pierde como ese parámetro, ese toque como metálico resonante? Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Fíjate que si cambio a drive, el sonido cambia totalmente. Después de VCF1, vamos, el filtro 1, aunque ya iremos viendo poco a poco todo esto, ¿vale? Zebra es un sinte enorme, no te lo voy a negar. Cada uno de los parámetros y de los filtros hará que tu sonido tenga una textura distinta. Iremos poco a poco, ¿vale? Después de esto vamos a irnos, por ejemplo, a alguno de estos para ir probando. Vamos a poner Comp 1, por ejemplo. Y aquí verás que pasa esto. Que ha cambiado tu sonido totalmente. Vale, y es porque COM1, digamos que no es un modulador, es decir, no cambiamos el sonido en sí, sino que lo genera. Así que en este caso debes de ir apuntándote un poquillo. Por cierto, para borrar, botón derecho, remove, y ya lo quitas, ¿vale? Debes ir apuntándote un poquito cuáles te valen como modulador, es decir, como filtro, como envolvente, como tal, LFO, y cuáles generan sonido propiamente dicho, ¿vale? Los osciladores generan sonidos, comp genera sonido, pero los filtros VCF lo que hacen es modular el sonido. Vamos a probar, por ejemplo, FM1.
Fíjate en un momentito cómo te puedes sacar sonidos bastante guapillos, ¿vale? Pero esto también lo que está haciendo es colocándose en la ruta de audio que tenemos aquí, ¿vale? Y como esto genera sonido, se come a lo de arriba. Podríamos a lo mejor colocarlo por aquí. Y podemos ir haciendo bastante más cosillas, ¿vale? Pero todo esto lo iremos viendo poco a poco. Vamos a ir a Mix 1. Y aquí vemos que tenemos para balancear el sonido, algo bastante sencillito. Podemos irnos a Ring Modulation. Que como ves distorsiona muchísimo el sonido. SB1, como estarás viendo, es una especie de LFO con phaser, una cosa así, que se va balanceando de un altavoz a otro, lo que nos puede servir para hacer algún tipo de lead o algún tipo de efecto o alguna cosilla así. Estarás viendo, el parámetro Shaper 1 es otro tipo de distorsión, un tipo de distorsión con 4 modos distintos. Cada uno de ellos pues nos va a servir para, digamos, generar un tipo de textura con cierto carácter que nos puede servir para distintos estilos que tengamos entre manos. Fíjate que todo esto que estamos haciendo, vamos a ponerte drive, por ejemplo. Es básicamente un oscilador y lo estamos haciendo todo dentro de esta columna. Aún no hemos metido ninguna envolvente, ningún LFO. Y no solo eso, sino que todavía no hemos utilizado toda esta parte de aquí debajo, ¿vale? Que tenemos muchos delays, muchas reverberaciones, compresiones, tenemos ecualización, tenemos modulación de chorus, phaser y una cosa que ellos llaman forus, que es una mezcla, ¿no? Digamos, de estas dos historias. Y como estarás viendo, ya imagino, es bastante potente el hecho de simplemente aquí arriba podemos ir añadiendo todos estos osciladores, modificando su forma de onda. Luego podemos ir asignando más envolventes, más historias, y es muy potente. Esta ha sido la primera clase de Zebra. Tenemos que seguir trabajando con él para aprender hasta dónde podemos llegar con él, ¿vale? De momento, practícalo. Si tienes dudas, me las preguntas y te las iré respondiendo. Pero mi intención es que aprendas a manejarlo súper bien, porque es un cacharro que puedes llegar con él a donde quieras, ¿ok? Así que nada, soy Alex, esta ha sido la primera clase de Zebra, espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente. Venga, hasta ahora.